Muy buenas tardes a todos los oyentes de Punto de Vista. Hoy estamos volviendo a un nuevo capítulo, una nueva discusión, nuevos temas sobre todo lo que está pasando en el Consejo Superior Universitario y cómo esto afecta a la comunidad de toda nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Les saluda Leonard Castellón y como la mayoría de las ocasiones, de aquí en adelante me está acompañando el profesor Luis, coordinador del Foro Abierto del Consejo Superior. Muy buenas tardes, profe Luis, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes algunas ideas. ¿Cómo la pasó la semana pasada? Fue una semana de descanso, no vamos a enfocarnos en el concepto litúrgico y la religión y todo eso, sino que fue una semana como para reflexionar cada uno. Sí. ¿Qué pasó esa semana pasada? No, fue una semana que aproveché para conocer algunos sitios tan importantes de Colombia como San Agustín. Me di cuenta que realmente Colombia tiene muchos sitios, espacios que vale la pena conocer, y eso fue lo que hice en esa semana. Bueno, pues recargo energías. Bastante. Para seguir trabajando, ¿cierto? ¿Cómo no? Fuertemente. Bueno, profe, su merced ha estado muy juicioso en todas las sesiones del Consejo Superior, en la mayoría, ya sea de manera virtual o de manera presencial, pero nuestra comunidad tal vez no se ha podido conectar a esas transmisiones que se realizan cada vez que hay Consejo Superior. Su merced nos podría brindar un breve contexto de qué es lo que estamos discutiendo o qué es lo que se está discutiendo durante este año, qué se ha hablado en esas sesiones del Consejo Superior, como para que la comunidad pueda anotar y decir, listo, no estoy tan perdido, de aquí en adelante puedo retomar todas las discusiones cada vez que se haga esa transmisión. Pues bueno, no podemos afirmar que hay una agenda uniforme, son como muy accidentales los temas que se presentan, sobre todo se mantiene uno permanente, que es el de la reglamentación para asignación de puntajes en la producción de los profesores, que es un debate nacional, en diferentes universidades tienen este problema, y el otro problema es el de la reglamentación de una reglamentación o el cumplimiento más bien de un fallo del Consejo de Estado sobre el problema del acoso y todos estos problemas. Sí, todos estos temas de violencias basadas en género. Violencia, exactamente. Sí. Entonces son como los dos principales, pero hay otros temas que son, por ejemplo, que tienen que ver con la implementación de la reforma académica, la reforma general estatutaria. Esa es una de las cosas que se ha discutido mucho, de cómo implementarla, y también el tema del surgimiento de la idea y de cómo desarrollar la reglamentación académica, ¿no? Es otro de los temas que está ahí en el Consejo Superior. Pues sí, efectivamente el profesor está muy informado, muy juiciosito ahí con el esfero en la agenda de todo lo que está pasando. Sí, en la última sesión que tuvimos en la Secretaría de Educación, fue la semana antepasada, la pasada no, por lo que fue Semana Santa, en la anterior se estuvo discutiendo pues todo esto, los manuales, los protocolos, todas esas situaciones en las que se ha visto afectada la comunidad educativa frente a los temas de violencias basadas en género, pues que es algo que ha estado sonando fuertemente en la comunidad educativa. Tal vez en algunos medios de comunicación han llegado las noticias, que pues no es algo que debamos o que pretendamos silenciar o borrar, sino que precisamente se llevó a discusión ante el Consejo Superior para ver qué acciones se va a tomar frente a estas situaciones, aprender cómo afrontar todos estos casos, qué se debe hacer, cómo culturizar o educar a la comunidad frente a todas estas situaciones. Entonces eso es en lo que estamos más o menos. Vamos a ver esta semana o de aquí en adelante qué más puede pasar. Sí, profe Luis, ¿qué más nos puede decir sobre esto? Pues una situación que es bastante complicada y preocupante para los miembros del Consejo Superior es la situación de descontrol, de violencia, de consumo, de droga, en fin, que se está presentando en algunas sedes de la universidad, que son problemas de orden público, ¿no? Entonces, pues el Consejo Superior ha estado debatiendo
pensando, precisamente estuvo presente en una sesión del Consejo del Viceministro de Educación y de la Ministra de Cultura, porque las dos facultades que vimos que eran más afectadas era la Facultad de Artes y la Facultad de Educación. Entonces, pues que los viernes parece que se presentan situaciones muy anómalas, sobre todo aquí en la sede Macarena de la Facultad de Educación. Entonces estamos pensando qué hacer, tomar medidas para ver cómo pues acabar con este problema tan grave. Claro que sí, porque sí, esas situaciones, digamos, del consumo de sustancias, digamos que es común en ambientes juveniles, en ambientes universitarios, pero el contexto de orden público, de situaciones de violencia y todo esto, pues sí también hay que reconocer que estamos inmersos en una cultura pues violenta, una cultura de peligro, y todas estas situaciones afectan a la comunidad educativa. Cuando usted estaba estudiando, profe, ¿sentía que eso era así? ¿Cómo hacemos esa como...? Sí, claro, pero era con cervecita más bien. Eso, podemos ver que cada generación tiene sus diferentes tipos de vicios, pero los peligros siempre han estado, ¿no? Entonces no es algo que esté pasando ahora, sino que pues todo cambia y debemos estar adaptándonos y entendiendo las nuevas dinámicas de la sociedad y precisamente traer los temas de discusión, no ignorarnos ni minimizarlos, sino hablar de ellos. Y bueno, ya ahora sí completamos nuestra mesa. Les informo a todas las personas que nos están escuchando que ya llegaron todos nuestros invitados y por eso los vamos a presentar. Aquí a mi derecha, y a la derecha del profe Luis, tenemos al profesor Adrián Gómez, representante de los docentes ante el Consejo Académico de nuestra universidad. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Acá presente y muy entusiasmado de hablar de estatuto, reforma, ya que fui parte de la asamblea, de todo el proceso también de presentación de lo que terminó siendo el actual estatuto general. Muchísimas gracias, profe. Se nota ese compromiso que tiene con la universidad. Y aquí a mi izquierda nos están acompañando Santiago Cruz, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. Muy buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros oyentes, buenas tardes a la mesa. Muy feliz de hacer parte de este espacio de construcción y debate colectivo sobre el rumbo de la universidad. Muchas gracias. Y también nos acompaña Daniel Porras, representante suplente de los estudiantes ante el Consejo Académico. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy valioso este espacio de discusión y de exposición de las diferentes experiencias de una universidad que está en transformación. Abordemos un poquito de eso que estábamos hablando, ya que tenemos perspectivas de docente y estudiantes sobre esas situaciones de violencia y conflicto que se están presentando en algunas de las sedes. Ya luego profundizaremos mucho más en el Estatuto General y cómo esto afecta en el ambiente académico de la universidad, ¿no? Pero quisiéramos saber ustedes qué piensan sobre esto, por qué creen que se están presentando esas situaciones, por parte de los estudiantes por lo menos. Sí, bueno, pues nosotros desde la representación estudiantil hemos hecho un mapeo y un análisis de la situación más allá de violencia ubicada como en un marco como abstracto, ¿sí? Como la violencia que se vive en todos los entornos y contextos cotidianos de la sociedad, muy puntualizado en términos de pues aquellas problemáticas que sufren los estudiantes y aquellos miembros de la comunidad universitaria. Pues que componen la universidad, ¿no? Particularmente en la Facultad de Artes ASAP y en la Facultad de Ciencias y Educación han sido uno de los focos en los que se ha visto estos ejercicios permeados también de muchas otras dinámicas, es decir, cómo a través de las medidas y las dinámicas de tráfico, que ya no es microtráfico, sino que ya se convierte en una dinámica mucho más compleja de analizar en el referente social, en común por la sociedad. Y hay algo que nosotros ubicábamos, es que más allá de entenderlo como las diferencias generacionales, pues más allá como de naturalizarlo, es más bien problematizar en el tema del consumo, que afecta a la vida universitaria en general de todas y todos como miembros de la comunidad universitaria. Allí nosotros ubicábamos que si bien pues está permeado por un conjunto de dinámicas pues que hace parte del modo de producción del capital, ¿sí? Como esto a través se puede nuclear de el uso, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, cualquiera que sea, dentro de la facultad principalmente de Ciencias y Educación, ha detonado en un ejercicio de retaliación muy fuerte por los miembros de la comunidad universitaria. Va nada más para nombrar un caso el mes pasado que ocurrió y fue
pues muy problemático, en la que se hace toma de la universidad por parte de agentes externos, jóvenes que no hacen parte de la universidad, y que ante la conversación que sale con algunos estudiantes de la facultad, pues lo que hay es un ejercicio de violencia y de confrontación por parte de estos agentes, que si bien son externos, pues también problematiza mucho más este elemento. Adicionalmente, ahí en la Facultad de Artes, si bien se ha ahondado en ese elemento, también ha sido muy preocupante el tema de violencias basadas en género, pues en la facultad, ya que si vemos han sido en elementos tanto internos dentro de la facultad como externos en zonas específicas a los alrededores de la facultad. Esto si bien, claro, entendemos que hace parte de una política pública distrital, es decir, como el gobierno distrital, pues encabezado por hoy alcalde Galán, pues ha tenido alguna serie de elementos y pues de avanzada, entre muchas comillas, en términos de seguridad y de cómo Bogotá camina segura, pues lo que vemos es un retroceso para el bienestar y la vida universitaria, pues de las compañeras que hacen parte particularmente de la facultad. Ahí lo que nosotros expresamos es, pues si bien tiene que haber un compromiso en términos tanto de órganos e instituciones que hacen parte públicas distritales, con la conformación de una mesa intersectorial, la cual nosotros desde la representación al Consejo Académico hemos asistido, y lo que nos hemos dado cuenta es que pues en últimas debe ser una propuesta del estudiantado que permita pues profundizar y darle como una caracterización al problema. Lo que nosotros decíamos es no se puede nada más centralizar el ejercicio o bueno la problemática del tema de consumo a un elemento interno, sino más bien es como la universidad se piensa el tema del consumo en una medida pues problemática y cómo se puede atajar tanto en términos de la universidad como pues de apoyo de otro tipo de escenarios. Hay con muchas caracterizaciones porque hay instituciones complejas, como puede ser el caso de la policía, como puede ser el caso alguna de la Defensoría del Pueblo, y pues ahí hemos intentado cómo abordar en ese escenario temas de consumo. Listo, esa es la perspectiva de los estudiantes en la voz de Santiago Cruz, el representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. El profesor Adrián quería opinar algo sobre este tema, ¿sí? Sí, solo ratificar y complementar algunas cosas. Ratificar que el Consejo Académico desde sus primeras sesiones abordó este asunto porque es algo muy preocupante. Es nuestra familia, nuestra comunidad, es la población, es nuestra razón de ser, el estudiantado, y hay que evitar que esto se convierta en conflictos internos. Es lo más preocupante del asunto. Es un asunto social que hay que abordar también desde la formación, que dijimos eso también desde el espacio mismo académico. Hace falta hacer incidencia en esto como formación, como un espacio de formación. Y por eso salió la propuesta de la mesa intersectorial que empezamos a desarrollar en el Consejo Académico con participación de bienestar institucional. Solo quiero complementar que en el caso de la Facultad de Artes tenemos un asunto también contextual, social y un problema de ciudad. La Facultad de Artes, dado el lugar en que está ubicado y dado que por un tema de infraestructura estudiantes tienen que moverse todo el tiempo, en un mismo día posiblemente tienen que subir hasta la sede autónoma, después tienen que bajar hasta la Hyundai, después tienen que ir hasta la Sabana, y es una zona que con el tema de la construcción del metro pues sufre un abandono muy serio en términos de organización de ciudad y en términos también de protección. Entonces yo sí quiero llamar la atención al respecto de que si bien es un tema de ciudad, ¿qué hacemos como universidad y como universidad del distrito y en alianza con otras instancias para proteger a nuestra comunidad? Lo que hemos tenido es situaciones donde, para complementar, porque aparte de esta problemática, la violencia se da también en el contexto exterior, por las horas de salida, por las horas de entrada, porque realmente los horarios a veces son bastante complicados de manejar en las noches o entrando muy temprano, y estudiantes, mujeres de nuestra facultad, se han visto enfrentadas a agresiones que implican incluso una agresión de índole sexual. Entonces, en ese sentido, pues quiero también llamar la atención porque por parte de la alcaldía no hemos encontrado el acompañamiento adecuado. De hecho, hacen una manifestación para llamar la atención y lo que pasa es que viene un poco el mecanismo de lo que antes era el SMAT, y lo que terminan es agrediendo a la población que está pidiendo ser cuidada. Entonces es un tema bastante delicado y estamos trabajando y yo creo que nos llama la atención eso como universidad. Bueno, sí, definitivamente hay algo que es un tema que hay que prestarle bastante atención, pero pues igual desde el Consejo Superior se ha estado guiando, se ha estado hablando sobre eso, se pretende profundizar y pues ya se hizo un acuerdo, pues por lo menos de palabra en un Consejo Superior con, como lo dijo el profesor Luis, con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación en voz del viceministro de Educación Superior. Yo quiero anotar solo pequeñito que esa gestión fue por parte de la iniciativa autónoma de un grupo de estudiantes y docentes en los que yo me incluyo. O sea, buscamos a partir de una situación que se dio en la facultad, una mesa con el Ministerio de Cultura, con la ministra que es egresada nuestra,
y con Viceministerio de Educación a nivel superior. Entonces es muy importante que esta iniciativa salga de la misma comunidad y que lo que se está pidiendo son acompañamientos, posibles rutas y establecer una red que tenemos que tener como universidad y que nos hemos dado cuenta que no la tenemos con las instancias que deberían articularse con la Universidad Distrital. Ahí estamos en esa mesa. Bueno, pues sí, es el reconocimiento de una problemática que hay en la universidad, que yo creo que habría que pensarla en dos direcciones. Una es el problema del orden público que se crea desde fuera, en los alrededores, incluso con agentes de público externo, agentes externos, pero el otro es el interno, es decir, el comportamiento mismo de los estudiantes de la universidad. ¿No creen ustedes que el enfoque de la educación que se está dando en la universidad podría también, bueno, el que está actualmente o que se podría pensar para el futuro, podría contribuir a mejorar esa condición, ese comportamiento? Porque hay muchos estudiantes que están nuevos en la universidad y que son presa fácil de esas seducciones que traen esas repercusiones. Entonces no sé si la educación que se está dando en la universidad pudiera contribuir a mejorar ese comportamiento también de los estudiantes de la misma universidad. Bueno, son temas para reflexionar, no sé si tienen... Sí, no, tal cual como lo menciona el profe, sí creemos que hay un impacto pedagógico, hay un impacto educativo en el marco de no solo hay que se propicie pues esta problemática de expendio, de que al menos de parte del estamento estudiantil sí hemos sido muy insistentes en que pues es una problemática más en términos del expendio, no tanto el consumo, y porque ubicamos al consumidor, que usualmente es el estudiante, como una víctima más de, ya lo mencionaba Santiago, de esta cadena de reproducción del capital y de sus formas de insertarse en lo público, ¿no? Pero en efecto existe acá un vínculo muy amplio, muy profundo con la apuesta pedagógica y curricular, y de ahí sí podemos partir a profundizar mucho más el debate, y es decir, la Universidad Distrital, ¿para qué está educando? Sí, no, es una respuesta, una pregunta a la que no le hemos hallado respuesta hace mucho tiempo, y es ¿para qué está educando? No solamente para entender que de pronto dentro del currículo se puede hablar de cómo consumir o qué consumir, sino también que pues la universidad viene en un proceso de reforma que no ha terminado de ser claro a la hora de aterrizar el proyecto educativo y político también. Educar es un acto político profundamente, y pues no lo ha terminado de aterrizar, y entonces mientras por una parte la administración anterior y la administración actual avanzan en escenarios de flexibilización curricular, a la cual como estudiantes ya desde hace un tiempo nos hemos venido oponiendo, porque lo que implica es reducir la rigurosidad formativa, reducir los tiempos del estudiante en la presencialidad, priorizar la virtualidad, eso también impacta, ¿sí? Y si a ti te reducen el tiempo en la sede porque tus clases o tu carrera ya no va a durar los 5 años que duraba antes, sino que va a durar 4, y de esos 4 vas a tener al menos 3 semestres completos en virtualidad, pues eso también es un poquito problemático, y nos da cuenta de un poco de que a la universidad de fondo y el interés y el proyecto educativo que se viene construyendo ya desde estos nichos que se vienen generando dentro de la administración, es un proyecto que no contempla la articulación de la vida universitaria con el proyecto pedagógico y la proyección de la Universidad Distrital en función de su impacto en la ciudad-región. Bueno, pues es un tema de discusión bastante largo, pero pues vamos a profundizar ahora sí en la temática que tenemos planteada para el día de hoy, y pues ya que hablaste sobre la reestructuración de toda la universidad y todo eso, pues vamos a pensar desde lo macro a lo micro, ya luego vamos a centralizarlo en lo académico, que pues ustedes tres son los representantes de esa rama en la universidad. Pero primero pensemos, ¿qué es lo más difícil de aterrizar el Estatuto General, esa reforma, esa gran reforma que se le hizo a la universidad, en lo académico? ¿Cuáles consideran ustedes que son como las dificultades más grandes o más evidentes en este momento? Profe Adrián. La primera dificultad es cambiar la concepción de universidad en términos de academia. O sea, cuando nosotros empezamos en la Asamblea Universitaria, y antes, esto viene desde el Congreso Universitario, desde el Congreso Estudiantil, perdón, hasta la Constituyente, antes la Consultiva,
Y cuando estábamos en la Asamblea Universitaria, que empezó en pandemia y terminó en el 2022, con la primera propuesta que resultó en esta última versión de estatuto, lo primero que nosotros nos luchábamos, digamos, a lo que nos enfrentábamos, era a una universidad fragmentada en términos de la noción de conocimiento. Y no implica que no hayan disciplinas y no hayan campos específicos, que son muy importantes, sino que el conocimiento contemporáneo implica otros retos, donde la formación y la capacidad de subsistir con tu formación implica que tú conozcas también cómo relacionar campos del conocimiento en una sociedad actual que te pone un montón de retos justamente de pensar en redes, por ejemplo. Entonces, una universidad fragmentada, con facultades que no articulan entre sí, con campos de conocimiento fragmentados, con incluso asignaturas que no se articulan entre sí. Y el primer reto en términos de lo académico tiene que ver con el ego, y perdón que lo diga así, con el ego en términos de ese pequeño, esa parcela de poder de conocimiento. Y lo digo porque, aparte de los temas de gobierno y de administración, hay un tema ahora mismo de participación de la comunidad, y de que también yo llamo a la comunidad que represento, comunidad docente, que ha sido muy fuerte y se ha parado muy duro en este proceso, a que trabajemos de manera relacionada. Ese es el primer reto para mí, o sea, aliviar la fragmentación y plantearnos otra manera de entender el conocimiento en un mundo contemporáneo que nos obliga, y lo digo en un buen sentido, está muy bien que nos obligue, a pensarnos de manera comunitaria. Y no tanto de que yo sé lo mío y el compañero sabe lo suyo, y ahí vemos cómo nos encontramos alguna vez en la vida. Tenemos espacios que nunca se han encontrado. El segundo punto tiene que ver sí con la parte de entender la estructura universitaria. Ha sido muy complejo porque viene unido a lo primero. O sea, cómo entender las nociones de campo, por ejemplo. Y yo sigo insistiendo en esa noción. La noción de campo, de hecho, tan complejo ha sido que el actual estatuto académico, la propuesta que hay sobre la mesa, de la que hice parte también en la mesa en la que trabajé, tiene unas situaciones que traslada la noción de campo a la noción de sistemas. O sea, tiene un problema y es que piensa más en términos de sistemas de regulación, sistemas de organización, que la noción de campos. ¿Por qué la noción de campo es importante? Porque nuestra universidad nunca tuvo campos transversales de conocimiento que permitieran que tú y yo dialogáramos en torno a algo común, aparte de lo que específicamente trabajemos cada uno, o a lo que nos dediquemos en la profundización. Y la noción de campos implica que tenemos una mora muy grande, y es definir los campos de conocimiento saber que dan identidad a la universidad y que son transversales y que son comunes. Ya ahí por ahí se están diagnosticando, pero tenemos esa mora. Son varios los problemas y obstáculos que tenemos, habría que hacer un diagnóstico que lo hemos entregado otras veces. Pero yo voy a poner uno más, es el tema de que siempre reemplazamos lo fundamental por lo urgente. Son muchas tareas que tenemos administrativas, el Consejo Superior tiene que darse cuenta de eso, y esto es un proceso que requiere tiempo, requiere profundización, requiere trabajo, y que ha sido extremadamente postergado. Nosotros entregamos el proyecto de estatuto, que no es este precisamente, en el 2022, y no fue sino hasta unos 2 años después que se empezó a desarrollar. Y si uno mira el régimen de transición, se desfasó, o sea, no se cumplió con las fechas. Y ahí sí hay un tema muy serio, y es el tema de que el reto que tenemos académico es que nos demos el tiempo a hacer academia, no solamente con la urgencia de dictar una clase, sino con la urgencia de construir la academia, en un momento que yo diría que es casi que extraordinario, que debería ser como protagonista el estatuto, y ya no las misiones tan urgentes, de pronto a veces necesarias, pero que habría que organizarlas mucho mejor, porque hemos tenido un problema muy serio metodológico que no ha permitido avanzar en esto. Hay más asuntos, pero para mí, por ahí vamos. Y ya después es comprender qué implican las áreas de formación, qué implican las CABAs, qué implican las escuelas, qué implica todo lo demás, pero para eso hay que entender qué implica el campo y qué implica la transversalidad como eje del nuevo estatuto. Esto ya vamos a profundizar más en eso más adelante, por parte de los estudiantes. ¿Cuáles son esos retos en la implementación de esa gran reforma de la universidad en cuanto a lo académico? Sí, no, pues ahí nosotros, nuestra lectura que ubicamos es que los retos son los más grandes, en el entendido en que el Estatuto General, en su aprobación el 5 de mayo de 2025, fija unas líneas generales muy amplias, incluso si se quiere muy abstractas en términos de la conformación de algunas unidades académico-administrativas, pero es decir, el Estatuto Académico va a ser el que le va a dar forma en términos a todo su rumbo, a todo su proceder, en términos de su jerarquía, su funcionalidad y orientación con las 3 funciones misionales de la universidad. Es el estatuto académico el que lo debe profundizar. Entonces, claro, cuando nosotros entramos en esa dinámica de discusión, desde el ejercicio pasado, por ejemplo, cuando yo fui asambleísta universitario,
el año pasado, abordamos algunos elementos en términos de la caracterización del Estatuto General y pues cómo se abre todo como el abanico de posibilidades de la conformación del estatuto académico. Ahí nada más para nombrar algunas unidades académico-administrativas. Principalmente ahí había como una, si se quiere, duda en términos del papel que ocuparían las escuelas, ya estando adscritas al términos de formación, y no esa visión transversal que muy bien lo ubicaba el profe Adrián en términos del campo de saber del conocimiento, ¿sí? Creo que desde ahí uno empieza a ubicar esas elementos que a veces pueden ser contradictorios, pero en últimas pues va a ser el estatuto académico el que lo va a aterrizar. Entonces, pues la disputa al interior dentro de la asamblea universitaria, en sus sesiones de manera extraordinaria este año, pues se han abocado a cómo nosotros le podamos empezar a darle el peso, a darle la puya para poder conformar verdaderamente un estatuto académico que permita centralizar en ese ejercicio de las discusiones. Bueno, profesor Merced, ¿qué puede decirnos, profe Luis? Pues, usted sabe que yo soy, bueno, primero yo llegué al Consejo Superior cuando ya estaba prácticamente aprobado todo el Consejo, el Estatuto General. Y soy, pues fui autor del estatuto que se derogó. Por eso, pues tenía una serie de criterios y era muy consciente de que la universidad tenía que transformarse, tenía que cambiarse, tenía que cambiar los estatutos. Pero mi pensamiento es que se ha debido hacer primero una reforma académica básica, importante, porque eso es lo que define el rumbo de la universidad, para dónde queremos que la universidad vaya. ¿Qué es lo que? Porque en el mundo han pasado muchas cosas, han cambiado muchos desarrollos del conocimiento que ya no son los del siglo, en la época, pues finales del siglo pasado, con la cual creamos los estatutos anteriores. Pero me encuentro que en este estatuto que hay ahora, por ejemplo, se regresa, es regresivo, y coincide con lo que dice el profesor Adrián, es que se regresa porque en ese estatuto académico que había en esa época era la concepción de que el programa, un programa curricular no podía ser un programa establecido y mantenido, sino que tenía que estar en permanente cambio. Y para esa era la función que tenía el comité curricular, que estaba en completa discusión de los contenidos que se daban en el programa y que pues semestralmente o en cada año se estuvieran cambiando los contenidos de acuerdo al desarrollo del conocimiento. Yo soy de un campo de lenguaje donde a mí me aterra de ver que los actuales modelos de lenguaje que se mantienen en muchas de nuestras escuelas, incluso en la universidad, son los modelos de lenguaje que pasaron en el siglo pasado, 1950, en el estructuralismo y luego en la gramática generativa transformacional. Entonces uno dice, mire, ¿sabe en qué ha terminado ahora el desarrollo de la investigación en lenguaje? En la inteligencia artificial. Yo lo puedo demostrar, que el desarrollo de la inteligencia artificial en este momento ha sido investigación sobre el lenguaje. Pues eso nada tiene que ver con los enfoques que se dan en la educación. Mire el problema, la queja que hay continuamente de que los estudiantes no tienen capacidad crítica, que no saben leer, que no se pueden enfrentar a los medios de todas las mentiras que les dicen. Pues ¿por qué? Porque es que no tenemos formación tampoco en lenguaje, no hay una y la formación en general en la universidad es muy disciplinar. Muchas carreras pretenden defender su campo de conocimiento sin dejar interferir para nada los demás saberes. Yo creo, por ejemplo, que en una facultad de educación que no forme, bueno, y la universidad, porque la universidad es un espacio de educación, que no forme a un ciudadano o continúe la formación del ciudadano, de que el compromiso, la participación de sus deberes como ciudadano, de una persona que tiene criterios, que tiene capacidad crítica de crear, de producir, de proponer, y sobre todo de una persona que desarrolla también conocimientos, que avanza en el conocimiento, que tiene dudas, incertidumbres permanentes. Eso me parece que es lo básico que deberías tener en cualquier espacio de formación universitario. Bueno, profe, una crítica bastante profunda sobre toda esta reflexión de cómo se está planteando la universidad en el aspecto académico. Pero
algo que estábamos viendo en los capítulos anteriores es que la comunidad no entiende qué está pasando, no sabe cuáles son los cambios, estamos en ese proceso de adaptabilidad, de difusión, pero muchos no saben qué es lo que está ocurriendo. Uno de esos temas grandes es, por ejemplo, las cavas. ¿Alguno de ustedes le podría explicar a la comunidad de qué se trata eso? Porque he ido a preguntarle a la comunidad, ¿sabe cuáles son los cambios más grandes? No, la verdad no tengo ni idea. ¿Qué son las escuelas? No sé. ¿Qué se viene? No, las cavas, ¿quién sabe qué será eso? ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos traducir eso a la comunidad? La primera claridad, perdón, ¿puedo? Sí, el profe Adrián nos La primera comenta. claridad que hay que hacer es que la Asamblea Universitaria entrega un documento mucho más completo y específico con respecto a esos vacíos que uno ve ahora, donde no se define qué es una cava. Solamente dice artículo 73, si no estoy mal, que la cava es la comunidad académica básica en la que los docentes se organizan o se unen a través de, a partir de intereses cognitivos comunes, digamos, es lo único que dice, no dice más. Cuando hicimos el estatuto académico, el borrador que está ahora circulando y que invito a la comunidad que lo revise, lo socialicemos, lo discutamos como comunidad, de hecho fue tan así que la mesa con vicerrectoría decidió lo siguiente: lo que no aparezca acá hay que buscarlo en el documento de la asamblea, porque finalmente lo que hizo el Consejo Superior, y perdón que lo diga, fue editar quizás demasiado, pensando que todo iba para estatutos derivados y el primero es el académico. Entonces, primero hay que aclarar que la CABA se configura como el núcleo básico que establece la primera comunidad básica, CABA, comunidad académica básica, que pone de presente en la formación la integralidad y la transversalidad. Y yo lo explico de manera muy clara. Pongamos la mesa que estamos acá ahora mismo para hacer un ejemplo muy concreto, sí, y que la comunidad lo entienda fácilmente. Yo tengo una clase y cada uno de acá es docente de una clase, pongamos. En cada una de nuestras clases nosotros damos y nos enfocamos en, y es lo que ha pasado y está muy bien, en lo que es la especialidad de cada docente. Pero la necesidad de conocimiento transversal hace que el estudiantado nos ponga preguntas y retos que nos superan. O sea, yo tengo una clase sobre imagen y el maestro sobre ambiente y alguien sobre tecnologías, pero a mí me hacen preguntas, incluso siendo profesor de artes, sobre asuntos tecnológicos con respecto al arte. Yo quizás no manejo la parte científica de las tecnologías, o sobre cómo el arte incide en las nociones ambientales. Ahí hay otros temas también que tienen que ver con otra competencia de conocimiento. Entonces, yo lo que debo hacer para responder a la necesidad estudiantil, en principio, y no es la única función de la CABA, por supuesto que no, es interlocutar y enriquecer el conocimiento que yo tengo a través de una amplitud del conocimiento. Por tanto, yo lo que hago es, lo que hacemos es aportarnos conocimiento, y es el lugar de encuentro docente, de docentes, del grupo de docentes, donde lo que hacemos es enriquecer y hacer más diverso el conocimiento e intercambiar saberes a través de intereses cognitivos comunes, solo que tiene que instaurarse y tiene que estar relacionado con un campo de conocimiento saber. Por eso mi urgencia con los campos de conocimiento saber son con los que estamos en mora, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? La CABA, a partir de ahí, y por eso es muy importante que en la conformación de las CABAs tengan criterio los estudiantes desde sus necesidades, y yo no veo esa participación muy clara todavía. A partir de ahí, la CABA empieza también a desarrollar procesos de intereses cognitivos que pueden proyectar investigación, que pueden proyectar extensión, que pueden, en unificación de varias CABAs, configurar una escuela, pero es el núcleo básico. Nosotros estamos desde el lugar como asambleístas de que la CABA sea el núcleo básico, igual que el área de formación, porque si no fragmentamos las escuelas de todo el proceso que tiene la universidad. Y por tanto, tiene un problema administrativo, y es que las CABAs serían el lugar por el que se adscriben docentes en términos de vinculación, y eso es un asunto delicado, porque mi vinculación tendría que estar articulada a una CABA y a una escuela. Eso iba a preguntar. Y eso es un asunto administrativo delicado, pero por tanto, para no estallar administrativamente, tiene que ser muy flexible. Tiene que haber autonomía de docentes que se reúnan, pero también teniendo en cuenta la necesidad estudiantil y la necesidad social que tenemos que entregar a la sociedad, y que nos está pidiendo que a mí me superior necesito al profe, y el profe al otro profe, y ahí armamos CABAs. Y eso estamos en mora de hacerlo. Ya hay, ya hay casi bocetos de CABAs, tenemos grupos de trabajo, tenemos grupos incluso que se han hecho interfacultades. Y cuando tenemos, y era la propuesta de la asamblea inicialmente, cuando tenemos CABAs interfacultades que se empiezan a unificar, llegamos a una escuela. Cuando la escuela potencia investigación, se apoya en un instituto. Cuando esa investigación tiene impacto en el contexto a nivel social, se apoya en un centro. Esa es la articulación, y al tiempo ese impacto se retroalimenta y vuelve el circuito y ahí sí es importante,
a las facultades, no dejar a los estudiantes por fuera de las facultades. No es que las CABA sean nuestros grupos de docentes que la pasamos muy bien intercambiando conocimientos. Si no es un grupo social, sino... Tiene una labor investigativa de extensión, pero formativa también es muy importante allí. Eso es en esencia la CABA. Es una comunidad académica básica que hasta es un reto para la universidad y que podríamos pensar en que ya las tenemos hasta cierto punto, pero hay que denominarlas como un campo de conocimiento saber. Bueno, y por parte de los estudiantes, ¿cómo creen que puede afectar esa estructura, esa CABA, hacia la comunidad estudiantil? ¿Se pueden ver beneficiados o sienten que hay algo que tal vez pueda como jugarles en contra? ¿Qué perspectiva tiene Daniel? Sí, el profe ya mencionaba un poco cómo el estatuto aprobado el año pasado disiente bastante del estatuto que construye la Asamblea Universitaria para el año 2021, 2020-2021, ¿sí? Y claro, o sea, para la comunidad que quizá no comprende muy bien lo que es una CABA, es fundamental que la comunidad entienda que en este momento el resto de cuerpos colegiados todavía tampoco entienden lo que es una CABA, porque es una unidad académica en construcción, es decir, tiene la potencialidad de ser, ¿sí? Y en ese sentido, ya lo mencionaba el profe, es la unidad básica sobre la cual se va a construir y se establece el grueso de lo que es este nuevo aparataje académico. Pero ahí nos surgen varias dudas de parte del estamento estudiantil, y es primero, claro, si bien la idea es que la CABA no funcione sola, con docentes, como aparte del resto de la comunidad, pues sí tenemos que reconocer que legalmente dentro de la figura estatutaria no están contemplados los estudiantes como parte integral de la CABA, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de que entre profesores nos vamos a reunir para comentar qué dificultades tenemos en el quehacer diario de nuestra labor docente en las diferentes facultades, para responder a dudas que nos generan los estudiantes, pero sin tener a los estudiantes en el proceso de construcción elaboración de las respuestas a esas dudas, ¿sí? Entonces al estudiante se le relega un poco en esta nueva figura estatutaria, casi que se le infantiliza en una lógica pues muy tradicional en la academia, sí. Y entonces se le despoja de la posibilidad de discutir, ¿sí? Y esto lo vemos no solamente en la CABA, sino en una serie de cuerpos colegiados que también han sido ultrajados históricamente desde que nacieron y desconocidos en su esencia, en su potencia política, en su potencia académica y transformadora. Escenarios como lo es la Asamblea Universitaria también, ¿sí? Que nace con la intención de poder incidir en la modificación estatutaria de la universidad, y que a día de hoy, que nosotros y nosotras que habitamos el Consejo Académico, las compañeras que se encuentran en el Consejo Superior, la lectura que podemos hacer es que la Asamblea Universitaria se convirtió en la oficina de trámite de aprobación de diferentes reformas. Entonces podemos presentar una modificación estatutaria, una reglamentación nueva como amplia, en tanto haya pasado por la Asamblea Universitaria. Es una oficina más que me firma, me aprueba y yo la paso, ¿sí? Pero es que la esencia de la Asamblea Universitaria es reunir a la gran mayoría de la comunidad alrededor de discusiones profundas, de proyección de universidad. Entonces, esto mismo nos sucede con la CABA, ¿sí? Termina siendo relegada a un sector particular de la comunidad, termina cerrando la posibilidad para que el grueso del estudiantado pueda entrar a participar ahí. Adicional, hay un elemento que sí es fundamental tener en cuenta, y es que el Estatuto General que se aprobó el año pasado termina casi que desfigurando un poco la propuesta que se venía construyendo de parte de la Asamblea Universitaria y anteriores propuestas de posible Estatuto General, y al desfigurarlo de tal manera, a día de hoy nos encontramos con un estatuto que ni las personas que lo construyeron, ni las personas que lo aprobaron el año pasado saben cómo se organiza. O sea, es un estatuto que articula un montón de horizontes, un montón de apuestas, que no es claro para nadie. O sea, en este momento, insisto, es la posibilidad de construir cosas, pero que no tiene ningún piso seguro, porque si entramos a revisar el mismo Estatuto General, pues de CABA hay un párrafo de no más de 3 renglones, ¿sí? Es la unidad académica básica donde articulan profesores en su campo de conocimiento saber, ya, pare de contar. Entonces, existe también una necesidad de reconocer que, si bien la aprobación del Estatuto General del año pasado fue un hito histórico para la comunidad universitaria, también implicó una disputa política que terminó afanando discusiones, terminó presentando un documento esquelético, un documento que no articula unidades académico-administrativas, no es claro el por qué la escuela queda en la Vicerrectoría de Formación,
La CABA también queda asignada a esta vicerrectoría, sabiendo la potencialidad que tenía esta escuela para desarrollar escenarios de investigación, ¿sí? Entonces no nos queda muy de manifiesto, y hemos estado precisamente desde la Asamblea Universitaria, desde el Consejo Académico, el Consejo Superior, hasta las mismas facultades que se han venido organizando de forma autónoma por parte de estudiantes y docentes. Hemos estado en la misión de tratar de darle forma a esto, ¿sí? Y darle forma, ese es el escenario un poco más complejo, y es otro, de pronto sumando una respuesta a la pregunta anterior, es otro de los retos que tiene la comunidad, y es un reto muy básico, pero que implica un análisis muy fuerte, y es la creatividad en la construcción de universidad, ¿sí? Cómo proyectamos una CABA, cómo articularla con el resto de la universidad, ahí hay otro elemento sustancial. Sí, no, básicamente digamos que es una figura que se encuentra en estado cuántico, como que es, como que no es, como que se puede hacer, como que todavía se está haciendo, y no hay definido nada todavía. No, y lo mismo, la comunidad no logra entender todavía qué está pasando, no logramos comprender qué es y para dónde vamos con todos estos cambios. Profe Luis, ¿qué tiene que decir al respecto sobre estas? No, pues para mí hay muchos problemas ahí que se derivan de la forma como se aprobó no de la forma, sino el estatuto que se aprobó. Porque, mire, primero, como dice el colega estudiante, el espacio propio para el encuentro del estudiante y el profesor, en donde se puede dar un enfoque realmente no interdisciplinario, sino transdisciplinario, era justamente el currículo, y eso lo reducen a por ahí el nombre, el programa es ahí, bueno, no sé qué, así, definido de manera muy a la carrera, y la nueva propuesta que yo conozco de la reforma académica también comienza a pensar en organizar a los profesores en comunidades, no sé qué, sí, pero lo de los estudiantes a mí me parece que nuevamente aparecen secundariamente, no se le da el reconocimiento. ¿En dónde es que esos problemas que estamos pensando en una educación nueva para el estudiante de ingeniería de cualquier campo? Eso tiene que discutirse, es justamente ahí en el comité curricular o el consejo curricular, no sé cómo lo llama, porque es el núcleo donde tiene que tener representación las diferentes áreas del conocimiento que confluyen en la formación del estudiante, que no puede ser solamente ingeniería, de solamente tecnología o solamente ingeniería forestal, sino que tiene que confluir con la formación para una persona que va a desempeñarse como un ciudadano que le va a prestar un servicio a la sociedad con su formación, ¿no? Y que también va a continuar en la construcción de conocimiento. Eso no está garantizado, ni siquiera con la definición misma porque le quitaron lo que tenía anteriormente, el anterior estatuto era el proyecto curricular, que daba la idea que los conocimientos eran provisionales, que se estaban discutiendo y que se podían estar cambiando, pero no, ahora queda el programa, lo que usábamos anteriormente, que es el profesor que repite los mismos papelitos amarillados cada semestre, porque no tiene la posibilidad de ser discutido con nadie más. Eso es lo que permanece ahí en ese estatuto general. Me gustaría notar una cosita. Sí, vamos. Bueno, es que justamente el proceso ahí es donde el estatuto académico es tan importante. Y yo creo que ahí, por lo menos en la mesa en la que yo estuve, en este documento que anda circulando, que era la mesa de escuelas y CABAs, lo que intentamos fue flexibilizar al máximo la CABA y darle el valor que la asamblea, y como es asambleísta lo digo, le quería dar, que era el núcleo básico fundamental. Y creo que ahí en el estatuto académico, en el docente, en el estudiantil, hay que garantizar esa participación estudiantil. Es lo primero que quería como comentar. Lo segundo es que parte de la responsabilidad, también hay que decirlo, de que la comunidad quizás no esté tan enterada, es de la misma autoridad universitaria. Porque es que la rectoría anterior tenía, y hay que decirlo, tenía 3 meses para, después de aprobado el acuerdo 004 que se aprobó el 5 de mayo del 2025, sí, hiciera sensibilización, socialización, y no se hizo. No obstante, desde varias facultades lo hemos hecho. Entonces, para dar ahora la parte un poco menos dramática o trágica del asunto, de todas formas sí tenemos varios ejemplos de facultades que han ido llevando a cabo el proceso, y creo que en el Consejo Académico ya planteamos una agenda que ojalá empiece pronto, que implica las cátedras, que implica los espacios académicos para que los estudiantes participen. En la facultad te lo estamos haciendo hace ya un tiempo. Y yo creo que entonces le toca a la comunidad. Yo sí llamo a la comunidad, yo sí llamo a que ya este es el estatuto aprobado,
no quedó bien hecho, pienso yo, con una crítica en términos sintácticos nada más, en términos nada más que de redacción y de proyecto escrito, ¿sí? Pero tenemos el de la asamblea, tenemos aún el académico, que hay que participar en él, y yo llamo a la comunidad a que se entere, participe, porque si la información ha intentado ser circulada, y sí me ha pasado muchas veces que de todas maneras, por mucho que uno lo repita, se sigue sin entender. Yo creo que hay que llevarlo a las cátedras, hay que hacerlo clase, hay que hacerlo espacio de formación, y creo que la CABA, yo creo en la CABA, lo tengo que decir, siempre y cuando implique un enriquecimiento a la labor que integra docencia, investigación, extensión. La CABA tiene que integrar las tres funciones, y eso es muy importante. Y de acuerdo con el maestro, es un tema de transversalidad. Y la CABA podría aliviar, porque es un espacio de discusión permanente, eso que nos pone el programa como una caja cerrada. Entonces lo que tenemos que hacer es como comunidad apropiarnos y empezar a desarrollarlo. Yo creo que hay algunos procesos, quizás no tan macros, pero que tendríamos que tomarlos también como referencia y continuarlos. Bueno, ya que mencionó eso del estatuto, ya profundizando en el estatuto académico, como estatuto derivado del estatuto general, quisiera saber en este momento cómo está la discusión del estatuto académico en el Consejo Académico. En el Consejo Académico, bueno, nosotros lo pusimos como un punto fundamental de la agenda estratégica, pusimos una fecha para que se publicara y circulara, y anuncio una preocupación, y es que se publicó en la página, se dio un tiempo para que la comunidad participara. Me preocupa no obstante que esa participación, que es que tú pones comentarios en la página, de pronto no sea un aporte suficientemente profundo, discutido, socializado, y que de alguna forma justifique que ya se abrió la participación, porque es un estatuto muy largo, el académico está muy extenso y tiene muchos títulos diferentes. Y en el académico estamos justamente en la agenda estratégica planteando que garanticemos participación de la comunidad, y hay unas fechas. El 21 de abril tenemos un debate, lo teníamos planteado en la agenda estratégica al menos, hay un debate sobre estatuto académico, recogiendo lo que las facultades, que debió pasar eso hace unas semanas, han recogido. Pero lo que tenemos es una propuesta que hoy le vamos a presentar y no alcanzamos, de metodología, que implica una participación en términos también de formación. O sea, no se trata de implementar el estatuto, sino el académico incluso, sino formarnos alrededor de, y participar. No es socializar, no es informar lo que ya se haya decidido, sino construirlo colectivamente. La Asamblea Universitaria tiene una labor también que está haciendo, entonces hay que decirlo porque hoy nos reunimos con la Asamblea también Universitaria, o por lo menos participó en el Consejo Académico de hoy, y es que en el estatuto aprobado general en transición dice que el académico se construye bajo la coordinación de la Vicerrectoría Académica y en articulación con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. Y ese proceso no empezó para mí muy articulado, porque empezó ya con la mesa con Vicerrectoría, pero sin una participación clara de la Asamblea Universitaria, que después empezó a incidir. En este momento la Asamblea también lo está revisando y está proponiendo formas de socialización. Las fechas tendrán que postergarse seguramente, pero en este momento estamos en un asunto puramente metodológico, yo lo diría así. O sea, tenemos un documento borrador, pero aún estamos viendo cómo metodológicamente hacemos para recoger opiniones de la comunidad y si el tiempo sigue corriendo. Bueno, ya que mencionó la asamblea, pues quiero preguntarle a Santiago, yo lo he visto pues muy activo en las sesiones de la asamblea y todo esto, ¿cómo está ese proceso desde la asamblea? ¿Qué podemos decir sobre ello? Bueno, pues en términos de la profundización política y la construcción de propuesta por parte de la asamblea ha sido muy floja, ¿sí? Pero ahí también tenemos que caracterizar pues varios elementos. En primera medida, el mapeo que ahorita nosotros hemos ubicado desde las representaciones estudiantiles y como tal como desde algunos estudiantes, ha sido de que la Asamblea Universitaria en su sesión extraordinaria este año se volcó una gran cantidad de tiempo para aprobar y discutir una necesidad de toda la comunidad, y era la elección de decanatura, ¿sí? Hay otros que habíamos ubicado que desde el año pasado, con la resolución número 013 por parte de Rectoría, la cual habilitaba para las elecciones de decanaturas, lo que sucede es que quedan 4 facultades sin decanos, y en el artículo 30 de esa resolución ubicaba que cuando sucedía el voto en blanco, que ganaba por sobre la votación de las personas que se presentaban, aquellas personas
pues no podían ser decanas, es decir, se tenían que bajar para una próxima elección, y pues se tenía que reabrir el proceso. Ese proceso tarda, lo que nosotros ubicamos es por una falta de voluntad política, principalmente del Consejo Superior Universitario, en dar la discusión y en poder aprobarla con unos tiempos que hubiera permitido que este semestre hubiéramos ya tenido una elección democrática de decanaturas. Y no es simplemente eso, sino también es el hecho de que de esas 4 facultades en las cuales ganó el voto en blanco, 3 de los candidatos que resultaron quemados por el voto en blanco hoy son decanos de esas facultades. Entonces, algo más ilegítimo aún que ese elemento es que esas personas que pierden ante el voto en blanco hoy figuran como decanas de las facultades, pues de las más grandes facultades, como es Ciencias y Educación, como es Facultad de Artes ASAP y como es Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adicional a eso, dentro de la Asamblea Universitaria ha sido como esa discusión en términos también de la falta de voluntad política, no solo del Consejo Superior Universitario, sino también de la Oficina Asesora Jurídica. Y eso también creo que es importante, porque no ha sido una dinámica de disposición, de dilatación por parte del estamento estudiantil, sino ha sido un montón de elementos que han impedido de que se haya podido discutir, disputar y construir el estatuto académico por parte de la Asamblea Universitaria, que es el ente, al ser el máximo órgano de participación, debe ser quien debe llevar esa discusión. Más allá del estatuto del Consejo Académico, que puede ubicar algunos elementos, es la Asamblea, dentro de sus delimitaciones, sus potencialidades y su misionalidad dentro de eso, del Acuerdo 01 que lo reglamenta, quien debe llevar a cabo ese proceso. Bueno, pues esa es la reflexión. Pues ya nos está terminando el tiempo. Quiero invitarlos a que cada uno dé unas palabras para la comunidad educativa frente a este tema de discusión. Muy cortico. Daniel, ¿qué podrías decirle a la comunidad? Bueno, invitarles igual a ponerse en función de la organización y la discusión de estas nuevas unidades académico-administrativas, y algo que insistimos en los diferentes espacios es que hay que dejar de ver este documento como una política hostigante, cansona, de solo artículos puestos en una hoja que es muy difícil analizarlo así. Es mucho más sencillo cuando se hacen escenarios colectivos, en escenarios de comunidad, por medio del diálogo, por medio de espacios de dispersión, y asimismo sumar que al menos de parte del estamento estudiantil estamos proyectando en articulación con la Asamblea Universitaria y el Consejo Académico el desarrollo del encuentro estudiantil de estudiantes, el encuentro estudiantil de la Universidad Distrital para la segunda semana del mes de mayo. Entonces la idea es que desde ya los diferentes consejos estudiantiles se puedan poner en función de comenzar a generar discusión, formación interna para cada proyecto curricular sobre lo que puede ser la reforma, y pues nuevamente invitarles, como ya lo habíamos mencionado, a pensarse, a tener la creatividad para pensar su universidad, de responder la universidad distrital para qué, para quién, por qué, que son preguntas que nos van a ayudar a guiar la discusión en este encuentro que pretende generar los insumos para estatutos derivados, pero también para la construcción de una apuesta programática y movilizatoria del estudiantado. Bueno, muchas gracias. Profe Adrián, ¿qué le podría decir a la comunidad? Yo quiero complementar con algo que no hemos tocado, que son los principios del estatuto universitario. O sea, que además se editaron mucho de lo que presentó la Asamblea, porque lo primero que rigen son los principios. Hice parte de esa mesa en la Asamblea y es fundamental. Entonces yo invito a la comunidad a que copien, impriman, descarguen, está en la página de la universidad, sobre todo los principios. Porque los principios tenemos que irlos aplicando ya como comunidad. Eso no depende de una orden, por decirlo así, ni de ningún tipo de instancia. Yo llamo a la comunidad, al estudiantado y a la comunidad docente a que tengan los principios como base fundamental, los tengan a la mano y exijan su cumplimiento ante cualquier colega, instancia o espacio académico que no cumpla con estos principios, porque no hablamos de los principios, es fundamental. Y lo otro sí es invitarnos mutuamente, como en general, como comunidad, a que nos apropiemos del proceso también y a mirar qué campos de conocimiento saber nos articulan como universidad. Listo. Santiago, ¿qué le puedes decir a la comunidad? Bueno, pues principalmente yo creo que son dos invitaciones. Una es, me suma a lo que mencionaba el compañero Daniel, es a intentar, que sé que es difícil, más aún como en los tiempos y en la medida en la que se piensa la universidad en estos días, y es pensarse la construcción colectiva de universidad, ¿sí? Ese enfoque y esa pregunta que hacíamos al inicio, pues ¿para qué es la universidad? ¿Sí? ¿Qué horizonte tiene, qué enfoque tiene y hacia quién
y hacia qué investiga, produce el conocimiento y cómo se desarrolla. Eso como una primera invitación, y segundo, además del encuentro estudiantil, es impulsar esos escenarios que nos dota ya el Estatuto General, como lo es el Consejo Estudiantil Universitario, como lo es el claustro de profesores, la asamblea de egresados y la articulación del estamento administrativo, el personal administrativo. Creo que esos son escenarios en los que se debe construir de manera colectiva, más allá de unas visiones personales de escuelas, y pensarse el modelo educativo nacional a través de la Universidad Distrital y de cómo se desarrolla en Bogotá, Sabana. Bueno, muchas gracias, profe Luis. Muy cortico, ¿qué reflexión le queda de esta discusión? Lo único que quiero decir es que hay que atender el llamado que hace el profesor, porque precisamente quienes elaboran el mismo estatuto son contradictorios. Estas políticas, en los principios generales, hablan, por ejemplo, de la formación integral, y cuando van a hablar de los programas y todo, no garantizan la formación integral. Son contradictorios. Entonces, ¿por qué no lo aplican los mismos que están proponiendo el desarrollo de esa reforma? Quiero decir muchas otras cosas más, pero lo dejo pendiente para otros. Sí, este espacio va a estar siguiendo cada martes a las 5 de la tarde, y bueno, pues hemos terminado esta discusión, hemos terminado este capítulo del día de hoy de Punto de Vista, el programa de radio del Foro Abierto del Consejo Superior Universitario, este espacio que busca unir a la comunidad con el Consejo Superior. Quiero recordarle a toda la comunidad que si quieren estar en contacto con el foro, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Nos encuentran Foro Abierto CSUUD o @Foro Abierto CSU, y ahí va a estar. Si quieren enviar un correo o algo así, consideramos que este tema es importante o queremos hacer parte del programa en alguna discusión, el correo es foro-csu@udistrital.edu.co. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Les habló Lennart Castellón en compañía del profesor Luis, coordinador del foro, y también agradecemos a Lorena Gutiérrez ahí en el Control Master. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Comunidad de la Universidad Distrital Francisco Llega José la de edición Caldas. 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena. El FIXI 65 reúne a Iberoamérica en una misma historia. Más cine, más miradas, más encuentros. Del 14 al 19 de abril en Cartagena. FIXI 65, donde el cine se siente Caribe. Comunidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá los acompaña. Si fuiste admitido o admitida para los periodos 2025-1, 2025-2 o 2026-1, podrás postularte a apoyos de bienestar estudiantil integral y sostenimiento económico, diseñados para impulsar tu trayectoria tecnológica. Conforme a los requisitos de la convocatoria,